Hechos capítulo 17, acerca del tiempo, del momento en que el apóstol Pablo estaba allí en el Areópago ateniense, ¿verdad? Así es. Habían allí tendencias filosóficas de muchos años, ya muchos siglos, tiempo de los griegos, obviamente. Y aquí en el Areópago, Pablo les habla a ellos de, así les dice, ¿no? De esta manera, le dice, pasando, así dice el apóstol, porque pasando y mirando vuestros santuarios, ¿no? Allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo está entonces allí porque ellos les decían, vamos a ver qué dice este palabrero, ¿no? Este hombre aquí con sus palabras. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué cosas nuevas tiene, ¿no? Este hombre. Bueno, el apóstol dice, pasando y mirando vuestros santuarios. Quisiera hacer referencia, hermanos amados, justamente a que el apóstol Pablo en ese momento, en el momento en que observa tal vez esa galería allí de santuarios, de lugares de culto, ¿no? Él halló una inscripción, tal vez un monolito allí sin ninguna figura, sin ninguna dedicación, sin ninguna específica consagración. No decía al Dios del fuego, no decía al Dios del mar, no decía nada. Simplemente decía al Dios no conocido. Claramente, ellos habían puesto este altar y con esa inscripción, porque pensaban, ¿no?, que había justamente en el ámbito de lo invisible, ¿sí?, como era el pensamiento griego, lo que se ve y lo que no se ve, lo que se conoce y lo que aún no se conoce, lo que aún no se puede conocer. En el ámbito o en el pensamiento griego justamente estaba esto, ¿no?, de que existían posibilidades infinitas, por decir de una manera, ¿no? Y el apóstol entonces dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Casi dice, ¿no? Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Habla entonces de santuario, primero, mirando vuestros santuarios, y habla de templos hechos por manos humanas. Luego dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pablo presenta cuál es la relación entre el hombre y un supuesto Dios, o en el caso, como él testifica, del Dios verdadero, del Dios creador del cielo y la tierra, ¿no? Dice, no es honrado por manos de hombres como, dice él, como si necesitase de nuestra adoración, como si necesitase de nuestras alabanzas, ¿no? No, dice, pues él, o sea, este todopoderoso Dios creador, es quien da a todos, dice Pablo, vida y aliento, le da vida, aliento y todas las cosas. Claro, esta palabra del apóstol Pablo es una palabra amplísima, por supuesto, porque abarca absolutamente todo. Es un Dios creador de todo y sustentador, como dice en muchos otros pasajes de la Sagrada Escritura, sustentador de todas las cosas. Y luego entonces, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de un alma, ¿no?, de un espíritu, o sea, de una fuente, ¿no?, todo el linaje de los hombres, para que, dice así, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, dice. Y les ha prefijado, y ahí entonces está la frase que nosotros hemos usado, no más, pero en el sentido de que estoy hablando, y a los hombres le ha prefijado el orden de los tiempos, un prefijado, ¿no?, están ya establecidos el orden de los tiempos y además dice los límites de su habitación.
¿no? De su tiempo aquí en la tierra, ¿no? ¿Para qué es esto? Dice, para que busquen a Dios, para que tengan una oportunidad de buscar a Dios. Si en alguna manera, dice, si en alguna manera palpando dentro de nuestras, de lo imposible que es al hombre alcanzar por sí mismo a Dios, de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque dice Pablo, ciertamente no está lejos de cada uno, pero habla así, mire, de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, dice, y nos movemos, y somos, dice. Se acerca, pero no entra el apóstol a esto del panteísmo también griego, ¿no? Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, dice el apóstol, porque linaje suyo somos. Y allí entonces dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, dice, que la divinidad, o sea, que Dios sea semejante, no es semejante a cosas inertes, dice, ¿no? A oro, por más valiosas que nosotros creamos que son, oro, plata o piedra, escultura, tampoco es una escultura de hombre o de alguna imaginación del hombre, ¿no? Eso, dice el apóstol Pablo, son tiempos de ignorancia, tiempos de desconocer, como ustedes bien han escrito en este monolito, ¿no? Al Dios no conocido, al que vosotros pues adoráis, ¿no? Reconocen que existe, pero que no le conocen todavía, bueno, es a quien yo os anuncio, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces pone su mirada para mostrar, para hablar de Jesucristo, porque luego dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos, y ahí viene la palabra tiempos otra vez, ¿no? Le ha prefijado el orden de los tiempos, entonces el apóstol Pablo dice, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, allí nos ayuda para entender el marco en el cual nos hemos referido en todos estos meses. No se está refiriendo a tiempos dispensacionales de estudio teológico, repito, sino que se está refiriendo a un antes y a un después, a los tiempos antes de Jesucristo y a los tiempos desde la manifestación de Dios mismo en carne, ¿no? Dios fue manifestado en carne, Dios mismo, ¿no? Eso es lo que dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y entonces él mismo ha establecido un día, dice, ¿no? Pasando por alto esos tiempos, ¿no? Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, dice, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Se refiere a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en una mirada, imagínense ustedes el Areópago ateniense, muchos escuchando, filósofos, gente de estudio, el apóstol Pablo hace referencia a un santuario, a los santuarios. Hace referencia al templo, hace referencia a la adoración, a cuál es el sentido de honrar y cómo se debe honrar a Dios, ¿no? Hace referencia a la búsqueda del hombre, hace referencia también a que Dios es el que prefija, Dios es el que nos da la oportunidad para encontrarle, para buscarle. Él no está lejos de cada uno de nosotros y sí podemos encontrarle. Vuelvo a la palabra aquí aparece, dice, viendo los santuarios. Ustedes tienen templos para distintos dioses. No es así, dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, por manos de hombres. Si pudiera hacer una pequeña reflexión, si tuviéramos en este momento que pensar cuál es el lugar, no donde se debaten ideas, sino que donde se están aplicando ideas humanas, de lo que para el hombre hoy tal vez sin Dios, pero para el hombre hoy tal vez sea lo más santo, lo más santuario que se parezca.
¿Dónde estaría el templo más íntimo del hombre en este momento? Donde se aplican ideas, filosofías, pensamientos humanos, justamente de una verdadera deificación, donde el hombre piensa como Dios. ¿Cuál sería ese templo? Uno podría pensar que se construyen con mucho dinero, donde se invierte mucho dinero en privados y secretos, incluso laboratorios humanos, lugares de ciencia, lugares donde muchas ideas humanas, ¿no?, de la producción, de los bienes de consumo, de la salud humana, donde el hombre cambie su condición débil y ciertamente de derrota, ¿no?, que es la muerte. Todo eso y muchísimas ideas más, muchos planes más humanos. ¿Para qué hablar de la ingeniería en genética? Hablar, por ejemplo, de la robótica o de este tiempo. Yo un poquito he leído de la nanotecnología y cosas afines a eso que no son del hombre común como nosotros. Son verdaderos santuarios. Son lugares yo diría, de verdadera adoración, donde hay vocación humana, personas que se consagran para ese fin. Los laboratorios astronómicos, laboratorios, digo, donde se examinan y se cuantifican, ¿no?, se miden los astros y las cosas humanas, ¿no?, donde hombres pasan años allí. Ciertamente el hombre sigue construyendo sus santuarios. Claro que sí. Y quisiera cambiar al hombre mismo, su físico, sus condiciones humanas. Estamos en tiempos que los de gente de a pie, como se decía, o el hombre común tal vez no sabe, no conoce, no sabe lo que realmente sucede en esos ámbitos consagrados, ¿no?, de trabajos humanos, de quehaceres humanos, de vocación, de adoración, ¿no? Estamos en tiempos así. Y la juventud, que es lo último que hemos estado compartiendo, no alcanza tal vez a darse cuenta de esto. No estoy hablando de que los laboratorios en sí y con objetivos correctos no sean buenos, no sean necesarios. Estoy refiriéndome a oscuras ideas y pensamientos humanos, ¿no?, con respecto al hombre y su protagonismo en este mundo y en los mundos, dice, ¿no?, que existen. ¿Por qué esta reflexión? Porque cuando en las Escrituras se habla de santuario, fíjese usted, se habla del cuerpo y del alma del hombre. No se habla de lo externo al hombre, sino se habla de su cuerpo y de su alma. El cuerpo humano en las Escrituras es un verdadero santuario. Está establecido así. Para nosotros los creyentes, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el templo del Dios viviente. Es manifestación de la verdad. La iglesia, el cuerpo de Cristo hoy, es columna, baluarte, debiera ser, ¿no?, de la verdad, de cómo el Espíritu eterno de Dios, ¿no?, viene y mora en nosotros. Los jóvenes saben que su cuerpo debiera ser consagrado a un Creador. Saben que es templo o parte, piedras vivas debieran ser piedras de un templo glorioso que el Señor Jesucristo está construyendo. ¿Saben los jóvenes, los hombres de hoy, el significado de esto? Por eso está escrito entonces que Dios tiene un tiempo para nosotros, para cada uno, para que todos nosotros le busquemos, para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros conozca verdaderamente el sentido de la creación, de toda la creación.
Dios mismo se hace, voy a decirlo de una manera fuerte, pero se hace criatura. Dice el texto, menor que los ángeles. Tremendo. Claro, Él toma nuestra semejanza, viene a vivir, a ser tabernáculo vivo de la presencia de Dios entre nosotros. Por eso cuando Eclesiastés habla de los jóvenes, y ya lo leímos, estuvimos viendo esto en estos días, dice, joven, alégrate en tu juventud, ¿recuerdan? Estamos hablando de este tiempo, del tiempo de los jóvenes. ¿Por qué nos referimos a los jóvenes? Al final ya. Primero, está en el texto final de Eclesiastés, este llamado a los jóvenes. Está esta memoria de Salomón, este recuerdo de Salomón, desde tal vez su niñez, cuando su padre, su madre le enseñaba, Proverbios dice el mismo Salomón, cómo su padre y su madre le enseñó, le forjó el pensamiento de adquirir sabiduría sobre todas las cosas. También Salomón se acuerda seguramente de esos 18 años en que fue puesto como rey. A los 18 años, dice las Escrituras, debía hacerse cargo de una tarea muy grande como era la construcción del templo, llamado luego el templo de Salomón, para el Señor. Cómo Dios le dotó a él de toda la sabiduría que un hombre podía tener, también de mucha riqueza. Salomón se acuerda, tiene entonces en este final de su predicación de Eclesiastés, tiene este recuerdo. Por eso estamos refiriéndonos a este tiempo, el tiempo de los jóvenes, en el orden de los tiempos. Cuán importante es que el joven, como dice aquí, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos, dice, lleguen los años de los cuales digas, mirando hacia atrás, no tengo en esos años realmente fruto, no tengo contentamiento. También hicimos referencia, como dice las Escrituras, que Dios mismo lo dice, lo menciona en Génesis, que la intención del corazón del hombre hacia el mal, ¿no?, en un desequilibrio en su conciencia, en su pensamiento, en sus intenciones, un desequilibrio muy grande, un yerro muy grande, y el mal en sí viene a él desde los días de su juventud. El hombre, dice Dios, está establecido así, que de los días de su juventud se inclina al mal, y él ya, Dios mismo, sabe que es así. Por eso hemos hecho referencia a los jóvenes en estos últimos capítulos de nuestra reflexión. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hicimos referencia también a lo que dice el Espíritu de Dios, lo que los mismos profetas, ¿no?, mencionan acerca de esto, y por eso es que divinidad, venimos de Dios. Bueno, Dios no quiere, no es su propósito que seamos solo criaturas lejos de Él. No, Él está construyendo, haciendo morada para nosotros, porque Él se ha revelado, se ha manifestado en Jesucristo, su Hijo, como Padre, como quien consagra nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro cuerpo redimido, poniendo su espíritu, el espíritu de su Hijo en nosotros, nos consagra, ¿no?, con una simiente incorruptible, una simiente nueva. Ciertamente la profecía, los profetas hablan de esto. Dios mismo dice, no nos ha creado, no tenemos todos un mismo Padre, dice Malaquías. No nos ha creado un mismo Dios. No hizo solo un hombre. Él dice, Malaquías, el Espíritu Santo en Malaquías, dice, ¿no? El Espíritu de Cristo en él, dice, Dios busca descendencia para sí. Mire usted. Por eso entonces, Malaquías termina, al menos en este canon hebreo, termina diciendo Malaquías que Dios quiere hacer volver el corazón, así dice, el corazón de los padres
hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es como redimir, ¿no?, plenamente la familia. Que el dolor de Adán, de Eva, su sentido de pérdida tan grande que tuvieron, ¿no? Caín, errante, perdido, con una maldición a cuestas. Bueno, y el mismo Abel ya que se consagró a Dios en una ofrenda agradable al Señor. Todo eso es redimido, así como la sangre de ese joven, ¿no?, clamaba a Dios, esa sangre de ese joven Abel, la sangre de otro joven, ¿no?, otro joven, porque Jesús, siendo de 33 años más o menos, también se consagró plenamente al Señor. ¿Qué hacen los jóvenes hoy a los 30, 33 años? ¿Cuál es la vocación que tiene el joven hoy? ¿Cuál es? ¿De qué se nutren, de qué viven los jóvenes? No me refiero a la nutrición porque tienen que hacer ejercicios, muchos ejercicios y alcanzar una buena constitución física. ¿Qué consumen los jóvenes hoy? ¿Cuál es el pensamiento que hace plena la vida de los jóvenes hoy? ¿Qué es lo que toma el corazón de los jóvenes? El alma de los jóvenes, el pensamiento de los jóvenes, y los impulsa a una vida consagrada con su alma, con su cuerpo. No hay impulso para los jóvenes. Lo que hay es un vivir el día y gastar la vida, gastar las fuerzas. No hay un sentido, no hay un propósito superior en el mundo, en la sociedad que nosotros vivimos. Sí lo hay en el mensaje evangélico de nuestro Señor Jesucristo. Sí lo hay. Justamente, Él como joven es el que inicia este encuentro del corazón de la paternidad con los hijos. Cuando el Padre Jesús, siendo un carpintero, hijo de carpintero, su madre María y sus hermanos, conocidos de todos los demás, se coloca, hemos dicho esto, en la fila de todos los penitentes, por decir así, de todos los que eran llamados por el Bautista, se coloca allí, reconociendo su necesidad, y ante la fuerza del mensaje del Bautista, que dice con fuerza: ¿quién os enseñó a huir de la ira de Dios, generación de víboras? Así dice, ¿no? Generación de víboras se refiere a generación de hombres que tienen doble vida, doble pensamiento, doble palabra, que no hay un sentido verdadero en el corazón. Terrible. Es como la lengua bífida de las serpientes. En esa fila de los pecadores se pone un joven trabajador, esforzado. Seguramente su padre ya había partido. Un joven que anhelaba desde pequeño estar en los negocios de su padre. No solo en los negocios del padre carpintero, sino que en los negocios del Padre Celestial. Y que se sujetó a sus padres terrenales, que, como diría Lucas, creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesucristo inicia en su ministerio, comprendamos eso, un hombre joven, un joven, inicia en su ministerio, ¿no?, este tiempo de encuentro entre el corazón del Padre y del Hijo. Y allí se inicia, se abre el camino a lo que se conoce como el propósito, el llamado y propósito que Dios nos hace. El propósito que Él tiene para los jóvenes, el impulso para que el joven siga viviendo y viva una vida, corra una carrera con meta superior, aleluya, de gran bendición. Allí se abren los cielos. ¿Cómo se pueden abrir para todos los jóvenes en este tiempo? Y si hay algún joven escuchando, para todos los jóvenes se puede abrir el cielo.
Si nos consagramos, si nos dedicamos a Él, el Padre puede decir, a Él oír. De allí se inicia este tiempo de restaurar todas las cosas, de ordenar todas las cosas. El tiempo de Dios aparece la oportunidad para la vida eterna. La fuente de aguas vivas empiezan a brotar, a correr para todos los hombres. Ya no es solo para algunos ungidos, sino para todo aquel que busca. Fíjense ustedes en las palabras. Yo recuerdo las palabras del apóstol Pedro cuando él notó cómo cambió su pensamiento o todo lo que había escuchado del Señor Jesucristo en 3 años de prédica y de enseñanza. Todo se ordenó en su mente, en su corazón se alineó, se ordenó con respecto a Jesucristo, el Señor ya resucitado, cuando Pedro fue lleno del Espíritu. Él dijo, así dijo, ¿no? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, dice Dios dice, y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, dice Dios, sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y sigue, ¿no? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Refiriéndose a lo más culminante de la profecía en los jóvenes, en los niños, en los jóvenes, ¿no? En los ancianos, en los siervos y siervas. La palabra que iba a llegar al corazón por el Espíritu, la palabra que iba a llegar a la mente de los jóvenes, la visión que tendrían los jóvenes, aleluya, sería de Jesucristo exaltado a la diestra de Dios Padre y el Padre colocando la palabra en la lengua, en la boca y en el corazón y todos confesando que Jesucristo es el Señor. Amados hermanos, amada iglesia del Señor, sí que hay palabra en las Escrituras. En el mundo no hay, muy poco hay, que pueda rescatarse de valores antiguos. No lo hay, pero sí en el mensaje. Sí en el mensaje. Por eso, cuando el apóstol Pablo le escribe a un joven las 2 cartas llamadas a Timoteo, ¿no? Llamadas cartas, pastorales, cartas para, muchos la usan para los jóvenes, porque en el contexto Timoteo es un hombre obrero joven. Claro, pero son cartas de formación, de instrucción, ¿no? De encomienda, de tarea para un joven. Pablo le habla a Timoteo de esta situación del mundo, ¿no? Timoteo es advertido de las cosas que iban a suceder al final de los tiempos, en los últimos tiempos. Pablo le habla de eso. En su segunda carta hace referencia explícita a lo que pasaría así dice, cuando vengan en los postreros días, vengan tiempos, dice Pablo a Timoteo, tiempos peligrosos. Así es que Pablo, conociendo en la gracia del Señor la palabra que el Padre le había entregado, entonces le dice y advierte a Timoteo y que él a su vez tenga tarea para corregir cosas en las iglesias, particularmente en la iglesia de Éfeso, acerca de los últimos tiempos. Hay una descripción, un perfil, si usted lo ve allí en el capítulo 3 de su segunda carta, la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esa descripción, ese perfil muestra cómo serían los hombres en el último tiempo, cómo serían los jóvenes. Mas tú, dice Pablo, le dice a Timoteo, mas tú me conoces, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, tú sabes de quién has aprendido, de quién te persuadiste. Tú sabes eso, Timoteo. Tú sabes también, Timoteo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Ellas te
puedan hacer sabio. Y le dice, para que llegues a ser un hombre de Dios, un hombre aprobado por Dios. Pablo a Timoteo le habla como el hombre nuevo, el hombre de Dios, mas tú, oh hombre de Dios, le dice. Es a Timoteo a quien le hace esa referencia. Timoteo es dentro de la iglesia, vamos a decir, de donde se une, ¿no?, todo lo que se conoce en las Escrituras como judíos y gentiles, vamos a decir. Él representa esa unidad. Es hijo de padre griego, Timoteo, ¿no? Y de una madre, Eunice, una madre judía. Tiene la raíz judía y es enseñado, aunque no podía manifestarse plenamente. En él entonces confluyen estas dos vertientes tremendas y que se juntan, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, en un nuevo hombre, un nuevo pueblo, una nueva familia. Timoteo es entonces es una tipología de un hombre nuevo, un hombre de Dios. Un hombre de Dios que debe de huir de esta pasión humana, de este deseo del hombre, ¿no?, de este amor del hombre por lo dice, ¿no?, por el dinero. Raíz de todos los males es el amor, así dice Pablo, al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tal vez la iglesia está traspasada de muchos dolores y debiéramos trabajar con nuestros hermanos jóvenes para que justamente ellos no pongan su mirada en esto como verdaderamente un Dios que todo lo soluciona el dinero. Allí Pablo le dice a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Así como le dice, huye de las pasiones juveniles. Así le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. También le dice, huye del amor al dinero. Huye de este pensamiento contrario a la piedad, de este pensamiento de hacer de la fe una fuente de ganancia, hacer de las cosas de Dios una ganancia deshonesta, ¿no?, que la motivación interna es solamente el dinero. Sigue, dice Pablo, la justicia. Mira, pon como meta en tu carrera la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Si se trata, le dice Pablo a Timoteo, si se trata de lucha, si se trata de esfuerzo, Timoteo tenía conocimiento, ¿no?, de estos ejercicios corporales, de estos trabajos. Dice, pelea entonces, pero pelea la buena batalla de la fe, Timoteo. No pelees teniendo ¿cómo se llama? Bruce Lee, ¿cómo era? El campeón de las artes marciales. Hay uno mayor que Bruce Lee. Qué maravilloso es Jesucristo, el Señor. Qué joven, aleluya, que nos muestra un sendero, ¿no?, un camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Pelea la buena batalla de la fe. Luego le dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado a una vida superior, Timoteo, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y eso, hermanos amados, es tarea del pastoral, es tarea de la comunidad cristiana, es tarea nuestra. No podemos postergar eso. Los padres tienen la primera tarea, la principal responsabilidad, los padres cristianos, de saber qué es lo que le presentan testimonialmente a sus hijos. Los hijos, verdaderamente, hermano, los hijos de Dios, hijos de creyentes, si se han conocido al Señor, deben ser alimentados cotidianamente, permanentemente, con esta riqueza que nace de esta fuente gloriosa que es Jesucristo, el Señor. No puede ser de otra manera. No debe ser de otra manera. Pablo le dice, mira, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Los jóvenes se han hecho espacio en Chile. No se puede decir que se desconozca un movimiento juvenil en estos últimos ya años. Me parece que ya
es casi una década. No, pues ya no. Los jóvenes hoy se mueven, tienen una habilidad desde más que antes, perdón, antes no, desde niñez, una habilidad para conocer cómo encontrarse, cómo ubicarse por redes, ¿no?, de Internet. Lo virtual para los jóvenes es prácticamente su vida. Es mayor que cualquier otra cosa. Claro que sí. Porque les nutre con ventanas de todo el mundo, de todas las fuentes, de todas las cosas. Es difícil que un mensaje sin la gracia del Señor, sin que sea el Señor hablándole, difícil que otros mensajes puedan en estos momentos torcer la mano de un grupo juvenil, de una masa juvenil. Hablando de masa no como algo simplemente informe, me estoy refiriendo como una fuerza. No, los jóvenes hoy no puede decirse que se les tiene en poco su juventud. No, pues, porque son partícipes activos. Niños de 15, 14 años pueden ser muy entendidos en redes. Muchos de ellos están ya esclavos. Se habla de una dependencia como narcótica casi, ¿no? No en ese sentido de de sustancia, pero sí de algo psíquico, ¿no? En que son muchos de ellos dependientes de las redes sociales, de todas estas plataformas que existen. Pero muchos de ellos se han dado cuenta de la importancia de las redes. Entonces tienen una oportunidad enorme para manifestarse y mostrarse. Pablo a Timoteo le decía: ninguno tenga en poco tu juventud. Voy a decirles algo. Hoy día, estos jóvenes tal vez tienen esa fuerza y pueden no ser tan considerados como poco. Pero van a pasar unos 10 años más, unos 15 años más, y los que hoy tienen 18, ya no solo van a tener 28 ni 30 y tanto, 35, 36 años, puede que estén entre los 30 y 40 años. Si nuestro Señor tardara en venir, esos jóvenes que conocen mucho hoy, que son jóvenes, van a tener que tomar responsabilidades de casa o familia, sea como sea. En el corazón de cualquier hombre joven y de cualquier mujer va a llegar un momento en que hay algo íntimo, muy fuerte. La mayoría va a pasarles eso, que van a desear la familia. Tal vez tienen una gran contradicción con sus padres que no conocieron hoy día. Muy poco los padres conocemos de tecnología o tenemos capacidad tecnológica. Muchos de los hombres de 40 años hacia arriba todavía, o cercano a eso, están en la guerra de las galaxias, esas cosas de hace esos años. Pero hermanos, la necesidad de la familia, aunque hayan contradicciones hoy, aunque hayan cosas contrapuestas muy fuertes, un día el corazón de los padres, de estos niños, va a volverse a sus padres, van a anhelar cosas de valor familiar, de una mesa tranquila, de una comida hecha por la madre, no de una cosa rápida, de un reposo. Como el día en que tuve recuerdos de la mamá en la artesa lavando y me acerqué y no puedo olvidar el aroma exquisito de esa ropa limpia, pero me doy cuenta con los años que no es por la ropa limpia, que sí estaba muy limpia y que se hacía hervir y quedaba limpísima, blanca. El gusto de esos años eran sábanas, en lo posible blancas. Sino que el aroma, hermanos, era el aroma de la consagración. El aroma de la consagración de la madre a hacer esas cosas. No estoy en contra de las lavadoras. Por favor, hoy tengan sus manos sin arrugas, casi limpias, No es eso.
No es eso. Pero encontrémonos con las manos del verdadero lavador. Encontrémonos con las manos del que sabe hacer pan, que es Dios, que envía a su Hijo, verdadero pan. Encontrémonos con el verdadero alimento de una huerta. ¿Ah? No se gastan miles o millones de pesos y de dólares en turismo no solo de aventura, sino agrícola, y se busca encontrarse con las raíces. Una cosa un poco, voy a decirlo respetuosamente, un poco hipócrita, ¿no? Porque se viene de otros países a la etnografía del mundo para disfrutar de un pancito, de una más, y ahí al fueguito, pero no van a vivir así. Tienen la memoria de esos recuerdos y ese gozo, pero no quieren vivir así. Porque el ritmo del mundo, la aceleración del mundo, porque estamos todos como animalitos llevados con fuerza en acción, todos como una gran manada hacia el desfiladero. Hay una palabra, hay un Señor, hay un líder, permítame el término superior, que es Jesucristo. Está el Espíritu de Dios todavía en este tiempo para llenar nuestros corazones, nuestros pensamientos, y que los jóvenes despierten y tengan visiones de Dios y su boca se llene de alabanza, de profecía, y puedan reconocer a Jesucristo el Señor. Todavía hay tiempo para que cuando se diga ninguno tenga en poco tu juventud, claro, pero una juventud con valores. Sé ejemplo. Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Pero sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. ¿Cuál es la palabra que está en la boca de los jóvenes creyentes? La conducta que hay, qué amor hay, qué pureza hay. No es cosa de tirar y romper los equipos de alta tecnología que existen. No. Pero tenemos que decirle, que recordar, hermanos, si no va a ser, no es algo vano decirle a los hijos, hijito, acuérdate de tu Creador. Antes que se oscurezca el sol y la luna y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Hijo, acuérdate. Tal vez el hijo le llama, mamá, que una palabra de Dios llena con amor, con el Espíritu del Señor, no va a volver jamás vacía. Que las abuelas se pongan en pie en todas partes. Las abuelas cristianas se pongan en pie mientras sus madres van a trabajar, tomen a sus niños, hagan de su casa una escuela dominical, por decir como antiguamente, una escuela de enseñanza, como Loidas, hijas de Dios, que traspasen a sus hijos. Pablo le decía eso a Timoteo, la fe que habitó en tu abuela Loida, ella se la traspasó a su madre Eunice, casada con un griego. ¿Cómo habrá sufrido esa mujer? Dentro de la fe, digo. Y ahora está en ti, Timoteo, que esas abuelas despierten. Muchas hermanas dicen, yo no sé para qué el Señor me tiene a mí, yo no sé, antes yo trabajaba en las Dorcas, antes trabajaba aquí, allá, y ahora estoy, no sé qué hacer. Y llegan los nietos allí, que todos estos niños andan con sus celulares, ya ni me toman en cuenta. Ya no es tiempo para ti, hermana. Ya no pidas cosas para ti, ya Dios te dio una vida, ahora da todo lo que el Señor te dio. Pero si estos niños ni toman en cuenta, ya no, como antes las abuelas. No, pues espera, abuela querida, mamá. Tómalos desde chiquitito en tus brazos, dile, hija, yo te ayudo. Anda a tu cámara secreta en oración y dile, abuela, dile, Padre, ayúdame, dame palabra. Dame gracia. Y el Señor pondrá palabra en ti desde chiquitito. Cántale al oído cánticos de alabanzas al Señor. Bendice su corazón
por gracia de Dios sé que esto es posible. Por gracia de Dios lo viví y lo estoy viendo que es posible. Se levanta un ejército de abuelas. Y cuando tengan a los niños allí, comparte eso, como dice Isaías, esa palabra de Dios será lluvia en el corazón de esos niños y no volverá vacía. Alguno de ustedes dirá, pero yo todavía no soy abuela. ¿Lo vas a hacer en 10 años? Tal vez ya vas a ser abuela. Prepárate. Muchas mamás debieran de prepararse. Es que mi hijo tiene 23, 25 años, está en la universidad, pues 10 años más son 35, pues. Preparémonos ahora. En el nombre del Señor, preparémonos ahora. Para que tengan esa oportunidad nuestros niños de creer estas verdades. Se puede detener este mundo, claro que sí. Dios puede detener este mundo para que la lucha que tuvo ese prócer se vuelva a dar en este tiempo y haya ganancia, haya victoria de parte del Señor. Dios puede detener el sol, Dios puede hacerlo de nuevo. Entiendan que es una figura, pero lo puede hacer el Señor. La gracia de Dios va a venir y va a bendecir su iglesia. Que venga lluvia tardía de Dios y bendiga la iglesia antes de su gloriosa venida. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dile, porque un día temblarán los guardas de la casa, se encorvarán los hombres fuertes, cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz del ave. Todas las hijas del canto serán abatidas. Tal vez ya no puedas participar con todas esas hijas del canto, ya no estás en los coros juveniles. Claro que sí. Pero que no se te oscurezcas mirando por las ventanas como que no hay nada que hacer. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, florecerá el almendro, la langosta será una carga, se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores, un funeral, ¿no? Andarán alrededor por las calles. Aquí hay una cantidad de cosas para desarrollar maravillosas, mucho, ¿no? Claro que sí. Antes que la cadena de plata se quiebra, todos los pactos, ¿no? Se terminaron. Se rompa el cuenco de oro, mire, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Es verdad que hace referencia a cosas cotidianas de esos años. Pocas se ven hoy, pero hace referencia, por supuesto, a otra cadena, a otro cuenco de oro, a otro cántaro. Está haciendo referencia a la intimidad, al hombre en sí, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Usted dice, no puedo alcanzar a los jóvenes, los tiempos de juventud. A mí ya se me fueron, pastor, hermano, ya se me fueron. Ya, pues, pero preparémonos. Preparémonos. Como Ana, esa mujer que esperaba la consolación del Señor y pudo ver al Señor Jesucristo nacer. ¿Se acuerdan? Qué alegría para esa mujer viuda que se consagró al Señor. Preparémonos. Hay posibilidades. Claro que sí. Entonces, si usted se prepara para una campaña evangelística, ya no por la edad tal vez, pero hay otra campaña evangelística del evangelio verdadero, de la fe que habita en su corazón, puede ser traspasada a sus pequeños, puede ser traspasada a los nietos. Paz del Señor, es posible. El celo de Dios, dice las Escrituras, lo hará. Padre, en el nombre de Jesús, Todopoderoso, bendigo el corazón de padres y madres. Por la fe lo hago, Padre amado. Bendigo el corazón de estos padres, de estas madres. Corazones que están apretados a veces de dolor, de angustia por sus hijos. Padre, bendice el corazón de estas madres, de estos padres. Bendice el corazón de tus ministros, de tus obreros que anhelan que este mundo sea salvo. Padre, bendice estos corazones.
Bendice el corazón, Padre, de los jóvenes que sí quieren, que te buscan y que creen que están solos en la universidad o en los institutos. No están solos, Padre. Bendice sus vidas, bendice sus almas. Oh, Padre, por la fe pedimos que tu Espíritu venga sobre los niños, sobre los jovencitos, que profeticen. Trae visión nueva al corazón de los jóvenes, Padre. Oh, Dios amado, que los ancianos tengan sueños hermosos de ti para que despertemos y creamos que hay cielos nuevos y tierra nueva. Bendice, Padre, a tus ministros, tus siervos y siervas. Oh Dios, y en nuestra boca, en la boca de tus hijos, los creyentes, pon tu palabra que proclame en esta tierra. Toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Padre, haz que nuestra boca se abra y nuestro corazón tenga ese llamado para decir que hay uno que resucitó de entre los muertos, que hay un tiempo nuevo. Padre, bendice este país y los países vecinos. Bendice por misericordia este mundo. Yo creo, Padre, tu palabra, que hay propiciación sobre este mundo entero. Bendice este mundo. Despierta a tus hijos, a tus hijas. Señor, en el nombre de tu Hijo tan amado, te lo ruego.